El hijo del millonario humilló a la camarera, hasta que vio su nombre en el testamento de su padre. El sol de la tarde caía sobre Johannesburgo con esa luz dorada característica del highveld sudafricano, bañando las calles de Sandton con un resplandor que hacía brillar las torres de cristal y acero. En esta zona, el dinero fluía como el champán en las fiestas de los ricos, y los Range Rover compartían espacio con los Mercedes en los estacionamientos de los restaurantes más exclusivos. The Golden Terrace era uno de esos lugares donde los poderosos de Sudáfrica se reunían. Ubicado en el piso 23 de un edificio corporativo, el restaurante ofrecía vistas panorámicas de la ciudad. Al norte, las colinas de Magaliesberg. Al sur, el horizonte urbano que se extendía hasta Soweto. Era viernes por la noche, y el establecimiento estaba lleno del murmullo de conversaciones en inglés, afrikaans y zulú, mezclado con el tintineo de copas de vino sudafricano de primera calidad. Thandi Mthembu tenía 24 años y llevaba 2 años trabajando como camarera en The Golden Terrace. Esa noche vestía el uniforme impecable del restaurante: blusa blanca almidonada, chaleco negro y una falda que llegaba justo debajo de las rodillas. Su cabello estaba recogido en un moño elegante, y aunque el cansancio se acumulaba en sus pies después de 8 horas de turno, mantenía la sonrisa profesional que había perfeccionado. Thandi había crecido en Alexandra, uno de los townships más antiguos de Johannesburgo, a solo unos kilómetros de Sandton, pero a un mundo de distancia en términos de realidad económica. Su madre, Nomsa, trabajaba como empleada doméstica, y su padre había fallecido cuando ella tenía 12 años en un accidente en una mina. Con su salario de camarera y las propinas, Thandi ayudaba a mantener a su madre y pagaba las cuotas de la universidad a distancia, donde estudiaba administración de empresas. Cada rand que ganaba tenía un destino: comida, alquiler, medicinas para su madre que sufría de diabetes, libros de estudio. Esa noche, mientras equilibraba una bandeja con 3 platos de filete de kudu con reducción de vino tinto, Thandi notó la llegada de un grupo ruidoso. 4 hombres jóvenes, todos vestidos con trajes de diseñador que probablemente costaban más que su salario de 6 meses, entraron con esa arrogancia particular de quienes nunca han conocido la escasez. Marcus van der Merwe lideraba el grupo. A sus 28 años, era el único hijo de Johannes van der Merwe, uno de los magnates mineros más ricos de Sudáfrica. Marcus había heredado los ojos azules de su madre holandesa y la estatura imponente de su padre afrikáner. Su cabello rubio estaba peinado hacia atrás con gel caro y un reloj Patek Philippe brillaba en su muñeca. Pero lo que realmente definía a Marcus no era su apariencia física, sino la expresión de desdén permanente en su rostro, como si el mundo entero fuera una molestia insignificante. «Mesa para 4», exigió Marcus al maître sin siquiera mirarlo. «La del rincón, con vista a la ciudad, y que sea rápido, tengo una reunión en 2 horas». El maître, un hombre ganés llamado Kwame, que había trabajado en los mejores restaurantes de 3 continentes, mantuvo su compostura profesional. «Por supuesto, señor van der Merwe, su mesa habitual está lista. Thandi será su camarera esta noche». Thandi sintió un nudo en el estómago. Conocía la reputación de Marcus van der Merwe entre el personal. Era conocido por sus propinas generosas. Sí, pero también por su trato despectivo y su tendencia a hacer sentir pequeños a los demás. 2 camareras habían renunciado después de servir su mesa, y otra había terminado llorando en el baño. Se acercó a la mesa con su libreta, manteniendo la sonrisa profesional. «Buenas noches, señores. Bienvenidos a The Golden Terrace. Mi nombre es Thandi y seré su camarera esta noche. ¿Puedo ofrecerles algo de beber mientras revisan el menú?» Marcus la miró de arriba abajo con una expresión de fastidio, como si su mera presencia fuera una ofensa. «¿Hablas inglés correctamente?», preguntó en un tono condescendiente que hizo que sus amigos rieran.
Tandy sintió el calor subir a sus mejillas, pero mantuvo la compostura. Había aprendido a tragarse el orgullo por necesidad. Sí, señor. Hablo inglés, zulú y algo de afrikaans. ¡Qué impresionante!, dijo Marcus con sarcasmo. Una verdadera políglota. Supongo que ahora querrás que te felicite. Tráeme un whisky Johnny Walker Blue Label, doble, sin hielo, y asegúrate de que sea de la botella nueva. No quiero sobras. Yo tomaré un gin tónico, intervino uno de sus amigos, un joven de ascendencia india llamado Raj. Cerveza Castle para mí, añadió otro. Lo mismo, concluyó el cuarto. Tandy anotó todo cuidadosamente. ¿Desean ordenar comida ahora o prefieren esperar? Marcus se reclinó en su silla, cruzando los brazos de una manera que dejaba claro que estaba disfrutando el momento. ¿Qué recomiendas?, preguntó con tono burlón. Seguro comes aquí todos los días, ¿verdad? Oh, espera, probablemente no puedes permitirte ni el pan de entrada con tu salario. Sus amigos rieron de nuevo, aunque Raj parecía un poco incómodo. Tandy apretó la libreta con más fuerza, pero mantuvo la voz serena. El filete de cebra con salsa de pimienta verde es muy popular, señor. También el pescado del día, que es king clip fresco del Océano Índico. Cebra, Marcus resopló. ¡Qué pintoresco! Esto es Sudáfrica, ¿verdad? Tenemos que comer animales del safari para sentirnos auténticos. Tráeme el filete más caro que tengas, término medio, y si lo arruinan, lo envío de vuelta. Los demás ordenaron y Tandy se apresuró hacia la barra, sintiendo las miradas de otros comensales. El restaurante tenía una acústica particular que hacía que las voces de Marcus y sus amigos se escucharan con claridad. ¿Viste su cara?, escuchó decir a Marcus mientras se alejaba. Esta gente viene del township y cree que puede servir en lugares como este. Mi padre emplea a cientos como ella en las minas. Hacen lo mínimo y esperan que les paguemos fortunas. Tandy entregó la orden al bartender, un hombre zimbabuense llamado Tendai, que le dio un apretón solidario en el hombro. «No lo escuches», murmuró Tendai en voz baja. «Hombres como ese nacen con una cuchara de oro en la boca y piensan que el mundo les pertenece». «Lo sé», respondió Tandy tragando saliva. «Necesito este trabajo, Tendai. Mi madre tiene que ver al médico la próxima semana y el seguro no cubre todo». «Eres fuerte, Tandy. Más fuerte que ese imbécil con dinero de papá». Cuando regresó con las bebidas, Marcus estaba en medio de una historia sobre su último viaje a Dubái. La bandeja que Tandy llevaba era pesada, con el whisky de Marcus en un vaso de cristal tallado que costaba más que su salario diario. Y entonces le dije al tipo... Marcus gesticulaba ampliamente. «Si no puedes conseguirme una suite en el Burj Al Arab, entonces no eres el concierge que necesito. Deberías haber visto su cara». En ese momento, mientras Tandy se acercaba para colocar el whisky en la mesa, Marcus hizo un gesto brusco con la mano para enfatizar su historia. Su brazo golpeó la bandeja de Tandy justo cuando ella estaba inclinándose para servir. El vaso de whisky voló por el aire en aparente cámara lenta. El líquido ámbar formó un arco dorado bajo las luces del restaurante antes de estrellarse directamente contra la camisa blanca de Marcus, empapándola. El vaso cayó sobre la mesa con un golpe sordo, derramando las últimas gotas sobre el mantel de lino blanco. El silencio cayó sobre el restaurante como una manta pesada. Todos los comensales se voltearon para mirar. Marcus se puso de pie de un salto, su cara transformándose en una máscara de furia. Su camisa de seda italiana, que probablemente había costado 5,000 rands, estaba completamente arruinada. «¿Qué demonios te pasa?», rugió Marcus, su voz resonando por todo el espacio. «Eres una incompetente. Mira lo que hiciste». Tandy sintió que el mundo se detenía. Su corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. «Lo siento mucho, señor», comenzó a decir, su voz temblando. «Yo no...
No me importan tus excusas. Marcus dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal de manera intimidante. ¿Tienes idea de cuánto cuesta esta camisa? ¿Tienes idea? Por supuesto que no. Probablemente toda tu ropa junta no vale ni una décima parte. Señor, fue un accidente. Tandy intentó explicar, sintiendo las lágrimas amenazando con brotar. Su brazo golpeó la bandeja cuando... ¿Ahora me estás culpando a mí? Marcus se rió con incredulidad. «¿Escuchas esto?», se dirigió a sus amigos y a los otros comensales. «Primero arruina mi camisa y ahora tiene la audacia de culparme. Esta es exactamente la razón por la que esta gente no debería trabajar en lugares así. No tienen la capacidad, no tienen la educación, no tienen...» Marcus. Raj puso una mano en el hombro de su amigo. «Tal vez deberíamos calmarnos». «No me digas que me calme». Marcus se sacudió la mano de Raj. «Kwame, ¿dónde está el gerente? Quiero que despidan a esta mujer ahora mismo, inmediatamente. No voy a tolerar este nivel de incompetencia». Kwame, el maître, se había acercado rápidamente, con una expresión de preocupación profesional. «Señor Van der Merwe, por favor, permítame manejar la situación. Tandy es una de nuestras mejores camareras. Estoy seguro de que esto fue un accidente. Un accidente que me costó una camisa de 3,000 rands». Marcus señaló a Tandy con un dedo acusador. «Y mi tiempo, que vale mucho más que eso. ¿Sabes qué? Debería descontárselo de su sueldo. De hecho, debería demandar a este restaurante por contratar personal tan inepto». Tandy sentía las lágrimas correr por sus mejillas ahora, incapaz de contenerlas. La humillación era completa. Todos en el restaurante la miraban, algunos con lástima, otros con incomodidad, pero nadie interviniendo. Estoy muy apenada, señor», dijo con voz quebrada. «Por favor, permítame limpiar». «No te quiero cerca de mí». Marcus levantó las manos como si ella fuera contagiosa. «De hecho, no quiero verte por el resto de la noche. Que otra persona nos atienda. Alguien competente, si es que hay alguien así en este lugar». El gerente del restaurante, un hombre corpulento llamado Stefan, había salido de su oficina al escuchar la conmoción. «Señor Van der Merwe, lamento profundamente este incidente. Por supuesto, su comida de esta noche es cortesía de la casa y enviaremos su camisa a la mejor tintorería de la ciudad». «No quiero tu limosna», Marcus interrumpió. «Lo que quiero es que esta mujer sea despedida. Si no lo haces, me aseguraré de que todos mis contactos sepan qué tipo de establecimiento diriges aquí. Mi familia invierte millones en esta ciudad. Una llamada mía y este lugar podría cerrar en un mes». Tandy miró a Stefan con ojos suplicantes. Necesitaba este trabajo. No podía perderlo, pero vio la resignación en su rostro antes de que hablara. «Tandy, por favor, ve a la oficina», dijo Stefan en voz baja. «Hablaremos después de que cierre». «Pero, señor Stefan, yo no...» «Ahora, Tandy». Con la cabeza gacha y las lágrimas nublando su visión, Tandy se alejó de la mesa. Podía sentir las miradas de todos siguiéndola mientras atravesaba el restaurante. Sus piernas apenas la sostenían y el nudo en su garganta amenazaba con ahogarla. Detrás de ella escuchó la voz de Marcus, ahora más relajada y triunfante. «Así es como se maneja a esta gente. Les das 1 centímetro y se toman 1 kilómetro. Tienen que saber su lugar». En la oficina trasera, Tandy se derrumbó en una silla y lloró. No solo por la humillación, sino por todo lo que significaba: las facturas sin pagar, las medicinas de su madre, las cuotas de la universidad que vencían en 2 semanas. Todo su cuidadosamente construido castillo de naipes se derrumbaba por un accidente que ni siquiera había sido su culpa. Cuando el restaurante cerró esa noche, Stefan entró en la oficina. Tenía una expresión cansada, derrotada. «Tandy, lo siento. Sabes que eres una buena trabajadora, pero no puedo permitirme enemigos como los Van der Merwe. Ya llamó 3 veces esta noche exigiendo que te despida. Si no lo hago, amenazó con hablar con los dueños del edificio. Su familia tiene inversiones en todas partes. Señor Stefan,
Necesito este trabajo, Tandy suplicó. Mi madre está enferma. Estoy pagando la universidad. Lo sé, lo sé. Stefan se pasó una mano por la cara. Mira, oficialmente tengo que dejarte ir, pero te daré un mes de salario de indemnización, aunque legalmente no tengo que hacerlo, y escribiré una carta de recomendación excelente. Eres joven, encontrarás algo mejor, algo mejor. Las palabras sonaban huecas cuando sabía la realidad del mercado laboral en Johannesburgo. Había cientos de personas esperando por cada posición de camarera en un restaurante decente. Esa noche, Tandy tomó el taxi compartido de vuelta a Alexandra. Mientras el minibús atravesaba las calles, pasando de las torres iluminadas de Sandton a las calles más modestas de los townships, pensó en Marcus van der Merwe. Ese hombre que la había humillado públicamente, que había destruido su trabajo con un chasquido de dedos, que probablemente ya había olvidado su nombre. No tenía manera de saber que sus vidas estaban conectadas de una forma que ninguno de los dos podía imaginar. No tenía manera de saber que, en unas pocas semanas, el nombre de Marcus van der Merwe estaría en su mente por razones completamente diferentes. Y definitivamente no tenía manera de saber que su propio nombre estaba escrito en un documento que cambiaría todo. 3 días después del incidente en The Golden Terrace, Tandy se despertó en su habitación en Alexandra a las 5:30 de la mañana, como había hecho durante los últimos 2 años. La diferencia era que ahora no tenía a dónde ir. El hábito era difícil de romper, y su cuerpo aún no entendía que ya no necesitaba levantarse temprano para tomar los 2 taxis que la llevarían a Sandton. La casa donde vivía con su madre era una estructura de ladrillos de 2 habitaciones, una de las muchas que se apretujaban en las calles de Alexandra. Desde la ventana podía ver la vida del township despertando, vendedores ambulantes preparando sus puestos, niños en uniformes escolares caminando en grupos, el humo de las cocinas de carbón elevándose en el aire frío de la mañana invernal de julio. Tandy, ¿estás despierta? La voz de su madre llegó desde la habitación contigua. Sí, mamá. Ya voy. Nomsa Mthembu estaba sentada en la cama cuando Tandy entró. A sus 52 años parecía mucho mayor. Décadas de trabajo doméstico duro habían doblado su espalda y la diabetes estaba cobrando su precio. Esa mañana, su rostro mostraba esa palidez particular que Tandy había aprendido a reconocer como señal de que sus niveles de azúcar no estaban bien. ¿Ya tomaste tu medicación, mamá? Ay, hija, sabes que no puedo tomarla con el estómago vacío. Nomsa sonrió débilmente. Prepararé porridge en un momento. Tandy sintió el peso familiar de la preocupación. Quedaban solo 5 días de medicación para su madre, y ahora no tenía manera de comprar más. El dinero de la indemnización cubriría el alquiler y algo de comida, pero no sería suficiente. Déjame a mí, mamá. Tú descansa. Mientras preparaba el desayuno en la pequeña cocina, una estufa de 2 hornillas, un refrigerador que hacía ruidos preocupantes y un fregadero que goteaba, Tandy repasó sus opciones. Había enviado currículums a 10 restaurantes en los últimos 3 días. 2 la habían rechazado de inmediato. Los otros no habían respondido. Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Hola? ¿Hablo con Tandy Mthembu? La voz era de una mujer mayor con acento afrikaans. Sí, soy yo. Mi nombre es Elsie Pretorius. Era el ama de llaves del señor Johannes van der Merwe. Me dieron tu número. Hay algo de lo que necesito hablar contigo. Es importante. ¿Podemos encontrarnos? El apellido van der Merwe hizo que el corazón de Tandy se acelerara. ¿Acaso Marcus la estaba persiguiendo aún? Quería demandarla. No entiendo. ¿Por qué querría hablar conmigo? No puedo explicarlo por teléfono. La voz de Elsie sonaba urgente. Por favor, es sobre el señor Johannes. Él falleció hace 4 días y dejó instrucciones muy específicas de que te contactara. Tandy casi dejó caer el teléfono.
Johannes van der Merwe, el padre de Marcus, había muerto. ¿Y por qué querría que lo contactaran a ella? Debe haber un error. Yo no conocía al señor van der Merwe. Eso es lo que necesito discutir contigo, insistió Elsie. Por favor, ¿puedes venir hoy a la finca? Está en Waterkloof Ridge. Enviaré un coche por ti. La confusión de Tandy se mezclaba con una curiosidad creciente y, si era honesta, un toque de esperanza desesperada. Quizás había algún error administrativo, alguna oportunidad de trabajo. Los ricos eran conocidos por necesitar personal doméstico. De acuerdo. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde. Dame tu dirección. Mientras tanto, a 40 kilómetros de distancia, en la opulenta finca de los Van der Merwe en Waterkloof Ridge, Marcus despertaba con una resaca monumental. Su habitación en la mansión familiar era más grande que toda la casa de Tandy. Tenía una cama king size con dosel, un baño en suite con jacuzzi, un vestidor del tamaño de una habitación normal y ventanales que daban a los extensos jardines. Pero esa mañana ni siquiera la vista del jardín meticulosamente cuidado podía aliviar su dolor de cabeza. Había pasado las últimas 3 noches bebiendo hasta el olvido, tratando de procesar la muerte repentina de su padre. Johannes van der Merwe había sufrido un ataque cardíaco masivo mientras revisaba documentos en su estudio. A los 65 años, era un titán de la industria minera sudafricana, un hombre que había convertido la empresa familiar en un imperio multimillonario. Y ahora estaba muerto, dejando todo en manos de su único hijo. Marcus se miró en el espejo del baño. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su cabello despeinado. Por primera vez en días, permitió que algo aparte del alcohol llenara sus pensamientos. Miedo. Miedo a las responsabilidades que ahora caían sobre sus hombros. Miedo de no estar a la altura de su padre. La relación entre Marcus y Johannes siempre había sido complicada. Johannes era un hombre hecho a sí mismo que había heredado una pequeña mina de su padre y la había convertido en un imperio. Era duro, disciplinado, exigente. Marcus, por otro lado, había crecido en la opulencia. Nunca había conocido la escasez, nunca había tenido que luchar por nada, y Johannes nunca dejaba que lo olvidara. «Eres blando, Marcus», le había dicho su padre en su última conversación, apenas una semana antes de su muerte. «Te he dado todo en la vida, y no has ganado nada por ti mismo. Cuando yo me vaya, ¿qué harás? ¿Cómo manejarás el negocio?» Marcus había respondido con arrogancia como siempre. «No te preocupes, viejo. He aprendido de ti. Sé cómo funcionan las cosas». Pero la verdad que ahora no podía ignorar, era que Marcus sabía muy poco sobre el negocio real. Conocía los números en las cuentas bancarias, conocía la vida de lujo que el dinero proporcionaba, pero no entendía el trabajo duro que lo generaba. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Pieter Botha, el abogado de la familia. Un hombre de 60 años con cabello gris impecablemente peinado y traje oscuro. «Marcus, necesitamos hablar sobre el testamento. La lectura es pasado mañana». «¿No puedo ni tener un momento de paz?» Marcus se pasó una mano por el rostro. «Mi padre acaba de morir. Lo sé y lo lamento, pero hay ciertos asuntos que deben ser atendidos. Tu padre dejó instrucciones muy específicas». «¿Qué tipo de instrucciones?» Peter vaciló, lo cual era inusual. En todos los años que Marcus lo conocía, nunca había visto al abogado mostrar incertidumbre. Sería mejor discutirlo durante la lectura oficial del testamento, pero hay complicaciones. Tu padre tomó algunas decisiones que pueden sorprenderte. ¿Complicaciones? Marcus sintió una chispa de alarma. ¿Qué tipo de complicaciones? El dinero es mío, ¿verdad? Soy el único heredero. Eso es lo que necesitamos discutir. Habrá otras personas presentes en la lectura del testamento, no solo tú. ¿Otras personas? ¿Quiénes? No puedo decírtelo aún. Tu padre fue muy claro en sus instrucciones.
Todo será revelado en la lectura formal. Después de que Peter se fuera, Marcus se quedó mirando por la ventana, sintiendo que el mundo familiar bajo sus pies comenzaba a temblar. Otras personas. ¿Qué había hecho su padre? A las 2 en punto, un Mercedes negro se detuvo frente a la casa de Tandy en Alexandra. El conductor, un hombre zulú de edad mediana llamado Samuel, salió y preguntó cortésmente por ella. Los vecinos se asomaron por las ventanas, murmurando. Era raro ver un coche así en el township, y más raro aún que viniera a buscar a alguien. ¿Estás segura de esto, hija?, preguntó Nomsa con preocupación, mientras Tandy se ponía su mejor vestido, uno azul marino que guardaba para ocasiones especiales. No sé qué es, mamá, pero tengo que ir. Tal vez sea una oportunidad de trabajo. El viaje a Waterkloof Ridge tomó 40 minutos. Tandy observó por la ventana cómo el paisaje cambiaba, de las calles apretadas de Alexandra a las avenidas arboladas de los suburbios ricos, de casas modestas a mansiones con portones eléctricos y guardias de seguridad. La finca de los Van der Merwe era impresionante. Los portones de hierro forjado se abrieron automáticamente cuando Samuel presionó un botón, revelando un camino de entrada bordeado de jacarandás. La casa principal era una estructura de 2 pisos en estilo Cape Dutch moderno, con paredes blancas inmaculadas, techos de paja y ventanas enormes. Los jardines se extendían en todas direcciones, césped perfectamente cortado, fuentes ornamentales, esculturas de bronce. Tandy salió del coche con las piernas temblorosas. Nunca había estado en un lugar así, al menos no como invitada. Elsie Pretorius la esperaba en la entrada. Era una mujer de unos 60 años, con cabello blanco recogido en un moño y ojos azules que mostraban calidez a pesar de las arrugas de preocupación en su rostro. «Tandy Mtembu». «Sí, señora. Gracias por venir. Por favor, pasa. Tenemos mucho de qué hablar». Elsie la condujo a través de un vestíbulo con techos altos y un candelabro de cristal que probablemente costaba más que todo lo que Tandy había ganado en su vida. Las paredes estaban decoradas con arte africano caro, pinturas de William Kentridge, esculturas de Jane Alexander. La llevó a una sala de estar íntima, no el salón formal. Era acogedora a pesar de su elegancia. Sofás de cuero marrón, una chimenea de piedra, estantes llenos de libros. «Siéntate, por favor». Elsie señaló un sofá. «¿Te traigo té?» «Estoy bien, gracias». Tandy se sentó en el borde del sofá, su postura rígida por la incomodidad. «Señora Pretorius, realmente no entiendo qué hago aquí. Usted dijo que el señor Van der Merwe dejó instrucciones». «Trabajé para Johannes Van der Merwe durante 35 años», comenzó Elsie, sentándose frente a Tandy. «Lo conocí cuando su empresa era solo él, y 5 empleados trabajando en una oficina de 2 habitaciones. Vi cómo construyó su imperio, vi los sacrificios que hizo, y también vi cosas que nadie más sabía». Elsie hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. Johannes era un hombre complicado, duro en los negocios, exigente con todos, incluyendo su familia, pero también tenía un lado que pocos conocían, un lado generoso, aunque nunca lo mostraría públicamente. «Señora Pretorius, sigo sin entender qué tengo que ver con esto». «Hace 24 años», Elsie respiró profundo. «Tu madre, Nomsa Mtembu, trabajó brevemente como empleada doméstica en esta casa». El corazón de Tandy se detuvo. «¿Qué? Solo duró 6 meses. Estaba embarazada de ti y el trabajo era demasiado exigente. Tuvo que renunciar, pero durante ese tiempo ella y Johannes se hicieron amigos. Él respetaba su ética de trabajo, su honestidad. Cuando tu padre murió en el accidente de la mina, Johannes se enteró. Él se sintió responsable de alguna manera. Era su mina, ¿entiendes?». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Tandy mientras las piezas comenzaban a encajar. «Entonces, Johannes pagó tu educación».
dijo Elsie suavemente. Todas esas becas que pensabas que habías ganado para la escuela primaria, la secundaria, los libros, los uniformes, no eran becas. Era Johannes. Él le dijo a tu madre que mantuviera el secreto, que no quería que nadie supiera. Ni siquiera su propia familia sabía. Tandy se quedó sin palabras. Toda su vida había creído que era afortunada, que había ganado becas competitivas. Nunca cuestionó cómo una niña de Alexandra podía permitirse asistir a una de las mejores escuelas secundarias de Johannesburgo. ¿Mi madre lo sabía?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Sí. Johannes la ayudó con la condición de que nunca se lo dijera a nadie, especialmente no a ti. Él no quería que sintieras que le debías algo, solo quería darte la oportunidad que todo niño merece. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Elsie sonrió tristemente. Porque a pesar de su dureza exterior, Johannes creía profundamente en la justicia. Cuando tu padre murió en su mina, se sintió personalmente responsable. Las condiciones de seguridad en esos días no eran lo que son ahora. Él supo que podía haber hecho más para proteger a sus trabajadores. No podía devolver a tu padre, pero podía asegurarse de que su hija tuviera un futuro. Tandy lloraba abiertamente ahora, sollozos que sacudían todo su cuerpo. Toda su vida había cargado con el peso de tener que ser perfecta, de no decepcionar la inversión que pensaba que la sociedad había hecho en ella a través de las becas. Ahora descubría que había sido un hombre real, con su propia culpa y redención. Hay más, continuó Elsie. Hace 2 semanas, Johannes me llamó a su estudio. Estaba enfermo, aunque no lo admitía abiertamente. Creo que sabía que su tiempo se acababa. Me dio instrucciones específicas. Encontrarte, contarte la verdad y asegurarme de que asistieras a la lectura de su testamento. ¿La lectura del testamento? ¿Por qué? No puedo decirte más, pero tienes que estar ahí, Tandy. Es en 2 días, a las 10 de la mañana, en las oficinas de Botha y Asociados en Sandton. Johannes dejó algo para ti en su testamento y me hizo prometer que te aseguraría de que vinieras. Después de que Samuel la llevara de vuelta a Alexandra, Tandy entró en su casa y encontró a su madre sentada en la sala, con las manos entrelazadas en el regazo. Nomsa levantó la vista cuando Tandy entró, y en sus ojos había una mezcla de miedo y resignación. «Te contó, ¿verdad?», preguntó Nomsa suavemente. «¿Por qué nunca me lo dijiste, mamá?». Nomsa se puso de pie, sus movimientos lentos por la diabetes y la artritis. «Porque el señor Johannes me hizo prometer que no lo haría. Y porque tenía miedo de que lo vieras como caridad, que te sintieras menos por ello. Quería que crecieras sintiéndote capaz, no como alguien que solo tuvo éxito por la lástima de otros». «Pero no era lástima, ¿verdad?». Tandy se acercó a su madre. «Era culpa y responsabilidad. Era más que eso». Nomsa tomó las manos de su hija. Johannes van der Merwe era un hombre complicado, pero tenía honor. Cuando tu padre murió, podría habernos dado un simple cheque y olvidarse de nosotros. En cambio, siguió tu progreso durante 24 años. Él sí me enviaba actualizaciones cada trimestre, tus calificaciones, tus logros, tus dificultades, y cuando necesitábamos ayuda extra, como cuando me diagnosticaron diabetes, siempre había un fondo de asistencia disponible. Tandy se sentó pesadamente, su mente girando. Todo este tiempo, hija, fuiste amada y cuidada por alguien que nunca conociste. Y ahora él quiere asegurarse de que incluso en su muerte estés cuidada». Las 2 mujeres se abrazaron, llorando juntas mientras el sol se ponía sobre Alexandra, pintando el cielo de naranja y púrpura. En algún lugar de la ciudad, en su mansión de Waterkloof Ridge, Marcus van der Merwe bebía otra copa sin tener idea de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La mañana de la lectura del testamento amaneció clara y fría.
Tandy se despertó a las 6, a pesar de que la reunión no era hasta las 10. Había pasado la noche dando vueltas en la cama. Su mente no dejaba de pensar en Johannes van der Merwe, en su madre, en todos los años de secretos y generosidad oculta. Se vistió con cuidado en su único traje formal, una chaqueta negra y pantalones que había comprado de segunda mano para entrevistas de trabajo. Se miró en el pequeño espejo rajado de su habitación y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos mostraban una mezcla de anticipación, miedo y algo nuevo, una sensación emergente de que, quizás, merecía estar en esa sala tanto como cualquier otra persona. Samuel llegó a las 8:30, puntual como siempre. Durante el trayecto a Sandton, Tandy observó la ciudad despertar. Trabajadores esperando en las paradas de taxis, vendedores abriendo sus puestos, la constante marejada de personas moviéndose, sobreviviendo, luchando. Las oficinas de Botha y asociados ocupaban 3 pisos de una torre de cristal en el corazón de Sandton. El vestíbulo era todo mármol blanco y acero pulido, con una fuente moderna en el centro y recepcionistas que parecían modelos de revista. Dundee se sintió pequeña y fuera de lugar, pero recordó las palabras de Elsie. Johannes quería que estuvieras ahí. La recepcionista la guió al 3er piso, a una sala de conferencias con ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. La mesa era de caoba oscura y brillante, rodeada de sillas de cuero negro. En las paredes colgaban retratos de los fundadores de la firma, hombres blancos de expresión seria en marcos dorados. Tandy era la primera en llegar. Se sentó en una silla cerca del final de la mesa, colocando su bolso en su regazo como un escudo. 10 minutos después, la puerta se abrió y Elsie Pretorius entró, acompañada de un hombre negro de unos 40 años en traje gris impecable. Tandy. Elsie le sonrió cálidamente. Te presento a Thomas Dlamini. Era el gerente de recursos humanos de Van der Merwe Mining. Thomas extendió su mano y Tandy la estrechó. Sus ojos eran amables, pero mostraban la tensión de alguien que no sabía por qué estaba ahí. Encantado de conocerte, aunque desearía que fuera en mejores circunstancias. El señor Van der Merwe fue un buen hombre y un mejor jefe. Más personas comenzaron a llegar. Kwame Mensah, un doctor ganés que había tratado a Johannes durante años. María dos Santos, una maestra mozambiqueña. Samuel, el chofer. Y sorprendentemente, Raj Singh, uno de los amigos de Marcus de aquella fatídica noche en The Golden Terrace. Raj reconoció a Tandy inmediatamente. Se acercó a ella con expresión incómoda. Escucha, sobre aquella noche en el restaurante, lo que Marcus hizo estuvo mal. Quería disculparme. Debía haber dicho algo. Dundee lo miró, sopesando sus palabras. Había sinceridad en sus ojos. Gracias por decirlo. A las 10 en punto, Peter Botha entró en la sala, seguido de cerca por Marcus van der Merwe. El contraste entre los dos hombres no podría haber sido más marcado. Peter, meticuloso y profesional en su traje oscuro. Marcus, con traje arrugado y ojos enrojecidos, claramente sin haberse afeitado, irradiando hostilidad y resaca. Marcus escaneó la habitación con una mirada de confusión creciente. Su vista se posó en las caras desconocidas, empleados, un doctor, el chofer, y entonces sus ojos encontraron a Tandy. El reconocimiento fue instantáneo. Su expresión pasó de confusión a incredulidad y finalmente a furia. ¿Qué demonios hace ella aquí? Marcus señaló a Tandy. Es algún tipo de broma. Señor van der Merwe, por favor, tome asiento, dijo Peter con voz firme. Todo será explicado. No me voy a sentar hasta que alguien me diga qué está pasando. Esa mujer es una camarera incompetente que arruinó mi camisa. ¿Por qué está en la lectura del testamento de mi padre? Marcus, intervino Raj en voz baja. Tal vez deberías escuchar lo que tienen que decir. Cállate, Raj,
No necesito tu consejo. Tandy sintió las viejas heridas abrirse, la humillación de aquella noche regresando. Pero esta vez algo era diferente. No bajó la mirada. En cambio, miró directamente a Marcus, manteniendo su postura erguida. «Estoy aquí porque su padre me invitó», dijo con voz clara y firme. «Y tengo tanto derecho a estar aquí como usted». El silencio cayó sobre la sala. Nadie le hablaba así a Marcus van der Merwe. Ni siquiera Raj, en todos los años que lo conocía, lo había visto callarse por las palabras de alguien más. «Suficiente». Peter golpeó la mesa suavemente. «Marcus, siéntate. Ahora, o pediré seguridad para que te escolte fuera de aquí y leeré el testamento sin ti». Marcus se dejó caer en la silla en la cabecera de la mesa, su mandíbula apretada. Sus manos temblaban ligeramente, y Tandy no podía decir si era por la ira o por la necesidad de alcohol. Peter abrió una carpeta de cuero y sacó varios documentos. Se puso las gafas de lectura y miró alrededor de la sala. «Estamos aquí para la lectura del Último Testamento y voluntad de Johannes Petrus van der Merwe, fallecido el 5 de julio de 2025. El señor van der Merwe revisó este testamento hace exactamente 3 semanas, el 14 de junio, en plena posesión de sus facultades mentales. Fue testigo por mí mismo y por 2 miembros independientes de esta firma». Marcus se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Peter. «Primero», continuó Peter, «algunos legados específicos al doctor Kwame Mensah por 25 años de atención médica dedicada, la suma de 500,000 rands y su colección completa de libros de medicina raros». Kwame presionó una mano contra su pecho, claramente emocionado. «A María dos Santos, por su trabajo excepcional, educando a niños desfavorecidos durante 30 años, una donación de 1.000.000 de rands para su escuela en Mozambique, más una pensión vitalicia de 20,000 rands mensuales». María comenzó a llorar silenciosamente. Peter continuó, leyendo legados para Elsie, la casa de huéspedes en la propiedad y una generosa pensión. Samuel, un coche nuevo y fondos para la educación universitaria de sus hijos. Thomas, una posición permanente en la junta directiva de la empresa con paquete accionario. Con cada nombre, la cara de Marcus se ponía más roja. Sus manos ahora estaban apretadas en puños sobre la mesa. Y ahora, Peter respiró profundo. Llegamos a las disposiciones principales del testamento. El señor van der Merwe ha estructurado la herencia de su patrimonio de una manera inusual. ¿Inusual? Marcus escupió la palabra. ¿Qué significa inusual? Significa que tu padre tomó decisiones muy deliberadas sobre cómo distribuir su riqueza. Peter lo miró directamente. Y francamente, Marcus, si hubieras pasado menos tiempo gastando su dinero y más tiempo prestando atención a lo que realmente valoraba, esto no sería una sorpresa. La reprimenda directa del abogado dejó a Marcus sin palabras por un momento. Peter continuó. El patrimonio de Johannes van der Merwe asciende aproximadamente a 800 millones de rands en activos líquidos, propiedades y acciones de la empresa. Ha dispuesto que esta suma sea dividida de la siguiente manera. A mi hijo, Marcus Johannes van der Merwe, le dejo la mansión familiar en Waterkloof Ridge, su colección de automóviles y la suma de 50 millones de rands depositados en un fideicomiso que le pagará 1.000.000 de rands mensuales por los próximos 40 años. Este fideicomiso no puede ser roto, vendido o utilizado como garantía para préstamos. Marcus se puso de pie tan violentamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. ¿50 millones de 800? ¿Estás bromeando? Siéntate, Marcus, aún no he terminado. ¿Dónde está el resto? ¿A dónde va mi dinero? Peter lo miró con expresión severa. No es tu dinero, Marcus, era el dinero de tu padre, y él decidió qué hacer con él. Ahora siéntate y escucha, o te vas ahora y pierdes incluso los 50 millones. Marcus se quedó de pie por un momento más, temblando de furia.
antes de enderezar su silla y sentarse de nuevo. La suma de 100 millones de rands, continuó Pieter, se destinará a la Fundación Johannes van der Merwe para la seguridad minera, que trabajará para mejorar las condiciones y la seguridad de los trabajadores en toda Sudáfrica. 100 millones de rands se distribuirán entre las familias de todos los trabajadores que perdieron la vida en las minas de Van der Merwe durante los últimos 50 años. Las cantidades específicas se basarán en las circunstancias de cada familia. 200 millones de rands se destinarán a becas educativas para los hijos de trabajadores mineros administradas por un fideicomiso independiente. Y finalmente, Pieter hizo una pausa, mirando directamente a Thandi, quien sentía que el mundo giraba a su alrededor. A Thandi Mthembu, hija de Nomsa Mthembu y Simon Mthembu, quien perdió su vida en mi mina hace 24 años, le dejó la suma de 100 millones de rands libre de impuestos, una participación del 20% en Van der Merwe Mining, con voto completo en la junta directiva, la casa de campo en Plettenberg Bay, y mi disculpa más sincera por no haber hecho más para proteger a tu padre. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar. Thandi no podía respirar, no podía moverse. Las palabras flotaban en el aire, irreales, imposibles. Marcus explotó. «Esto es ridículo, es una locura. Mi padre estaba claramente senil, enfermo, no sabía lo que hacía. Impugnaré esto, lo llevaré a los tribunales. Esa mujer, esa nadie, no puede quedarse con la fortuna de mi familia». «Tu padre anticipó tu reacción», dijo Pieter con calma. «Dejó una carta. Pidió que se leyera solo si cuestionabas el testamento. ¿Quieres que la lea?» «¡Léela!», gritó Marcus. «Quiero saber qué estaba pensando. Quiero entender por qué traicionó a su propia sangre por ella». Pieter sacó un sobre sellado, lo abrió y comenzó a leer. «Marcus, mi hijo. Si estás escuchando esto, significa que estás cuestionando mis decisiones. No me sorprende. Toda tu vida has cuestionado todo lo que te pedí que hicieras, cada lección que intenté enseñarte. Te he observado durante 28 años, Marcus. Te he visto crecer en un hombre que toma todo por sentado, que trata a los demás como inferiores, que cree que su riqueza heredada es evidencia de su valor personal. La noche que humillaste a Thandi Mthembu en ese restaurante, estuve allí, no en persona, pero él sí me lo contó al día siguiente. Había puesto a alguien a vigilarte, porque necesitaba saber qué tipo de hombre te habías convertido, y lo que descubrí me rompió el corazón. Trataste a esa joven, esa mujer brillante e inteligente que ha superado más obstáculos de los que tú nunca enfrentarás, como si fuera basura. La humillaste públicamente, hiciste que la despidieran, y luego probablemente ni siquiera recordaste su nombre al día siguiente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y Thandi, Marcus? Ella ha ganado cada oportunidad que ha tenido. Yo la ayudé, sí, pero solo le di las herramientas. Ella hizo el trabajo, estudió mientras trabajaba a tiempo completo, cuidó a su madre enferma, mantuvo su dignidad frente a personas como tú que la despreciaban. Tú, por otro lado, has tenido todas las ventajas imaginables y has desperdiciado cada una de ellas. No trabajas en la empresa, solo gastas su dinero. No respetas a nadie, solo usas tu apellido como un arma. 50 millones de rands es más de lo que la mayoría de la gente ve en 10 vidas. Es suficiente para que vivas cómodamente por el resto de tu vida si aprendes a presupuestar, algo que nunca te he visto hacer. Pero no te daré más porque sé que solo lo desperdiciarías. El resto de mi fortuna va a personas que lo merecen, que harán algo bueno con ella. Thandi Mthembu usará su herencia sabiamente, cuidará a su madre, terminará su educación, tal vez construirá algo significativo. Y sí, tendrá voz en la empresa, porque necesita voces como la suya, voces de personas que entienden lo que significa trabajar duro, lo que significa valorar cada oportunidad.
Si quieres impugnar este testamento, puedes intentarlo, pero perderás. He dejado evidencia clara de mi competencia mental. He documentado todas mis razones y he asegurado que mis deseos se cumplan. Mi esperanza, Marcus, es que esto te despierte. Que te des cuenta de que la riqueza sin propósito, sin trabajo, sin humanidad, no es riqueza en absoluto. Es solo papel y números. Pero si no aprendes, si continúas por el camino en el que has estado, entonces al menos habré hecho algo bueno con mi vida. Habré ayudado a alguien que lo merece, con amor, pero también con desilusión. Tu padre. Cuando Peter terminó de leer, la sala estaba en completo silencio. Lágrimas corrían por las mejillas de Tandy. Elsie sollozaba suavemente. Incluso Raj tenía los ojos húmedos. Marcus estaba blanco como el papel. Su cara había pasado de la furia a algo más complejo. Dolor, shock, humillación. Se puso de pie lentamente como un anciano. Sin decir una palabra, caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral, su espalda hacia la sala. Mi padre. Su voz era apenas audible. Mi padre me odiaba. No, dijo Elsie levantándose. Te amaba, Marcus. Por eso hizo esto. Porque la verdadera crueldad habría sido dejarte continuar como estabas, sin aprender nunca, sin crecer nunca. Marcus se fue sin responder, sus pasos resonando en el pasillo hasta desaparecer. Tandy se quedó sentada, aturdida. 100 millones de rands, 20% de la empresa, una casa, todo porque un hombre que nunca conoció había visto potencial en ella, había sentido responsabilidad por su pérdida, había creído que merecía una oportunidad. ¿Qué hago ahora?, preguntó finalmente, su voz pequeña. Peter sonrió por primera vez. Ahora, señorita Mthembu, comienzas tu nueva vida, y créeme, será extraordinaria. 3 meses después de la lectura del testamento, Tandy Mthembu se sentó en la oficina de la esquina del piso 15 del edificio corporativo de Van der Merwe Mining, mirando por la ventana hacia la misma vista de Johannesburgo que una vez había admirado desde The Golden Terrace. Pero ahora la vista era diferente. Ya no era una camarera observando desde fuera. Era una accionista mayoritaria, una miembro de la junta, alguien con poder para hacer cambios reales. Su oficina era moderna pero no ostentosa. Escritorio de vidrio y acero, sillas ergonómicas, paredes decoradas con arte africano contemporáneo. En un estante tenía una foto de su madre, Nomsa, quien ahora vivía en una casa nueva y pequeña en un vecindario seguro de Randburg, con acceso completo a atención médica de primera clase. Los primeros días después del testamento habían sido surrealistas. Los medios de comunicación se habían vuelto locos con la historia. Camarera hereda fortuna. El testamento que sacudió Sudáfrica. The Township a la sala de juntas. Tandy había tenido que contratar seguridad, abogados, asesores financieros. Había sido abrumador, pero con la ayuda de Thomas Dlamini, quien se había convertido en su mentor, y de Peter Botha, había navegado las aguas. Había terminado de pagar su educación universitaria y ahora estaba tomando cursos de gestión empresarial en la Universidad de Johannesburgo. Había establecido un fondo de becas en nombre de su padre. Y, quizás lo más importante, había comenzado a trabajar en la empresa, aprendiendo el negocio desde cero. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», era Thomas con una expresión inusualmente seria. «Tandy, hay alguien aquí para verte. No tenía cita, pero creo que deberías recibirlo». «¿Quién es?» «Marcus van der Merwe». El corazón de Tandy se aceleró. No había visto a Marcus desde la lectura del testamento. Sabía que había vendido la mayoría de sus autos de lujo, que se había mudado de la mansión a un apartamento más modesto en Johannesburgo, que ya no se le veía en los clubes y restaurantes caros. Los rumores decían que estaba trabajando, realmente trabajando,
por primera vez en su vida. «Está bien», dijo Tandy después de un momento. «Déjalo pasar». Marcus entró en la oficina como un hombre transformado. Había perdido peso, su rostro se veía más delgado pero más sano. Vestía jeans y una camisa de botones simple, nada de las marcas de diseñador que solía usar. Su cabello estaba más corto, más ordenado, pero lo más notable era su expresión. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que parecía humildad genuina. «Gracias por recibirme», dijo Marcus quedándose de pie junto a la puerta. «Sé que no tengo derecho a estar aquí. Siéntate». Tandy señaló una silla frente a su escritorio. Marcus se sentó al borde de la silla, sus manos entrelazadas nerviosamente. «He practicado este discurso 100 veces», comenzó, «pero ahora que estoy aquí, todas las palabras suenan vacías. Así que solo diré lo más simple. Lo siento». Tandy esperó sin decir nada. «Lo que te hice en el restaurante fue imperdonable». Marcus miró directamente a sus ojos, sin apartar la mirada. «Te humillé, hice que perdieras tu trabajo, te traté como si fueras menos que humana. Y la verdad es que no fue solo esa noche. Así he tratado a la gente durante años. Personal de servicio, empleados, cualquiera que no estuviera en mi mismo nivel socioeconómico». Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. «Mi padre vio lo que yo era. Y tenía razón en cada palabra de esa carta. Yo era un desperdicio, un parásito viviendo del trabajo de otros mientras los despreciaba». «¿Qué ha cambiado?», preguntó Tandy suavemente. Tosé fondo. Marcus se rió sin humor. «Después de la lectura del testamento pasé 2 semanas borracho. Planeaba impugnar el testamento, luchar por lo que merecía. Pero entonces, una noche, estaba en mi 14º piso, mirando por la ventana, pensando en lo fácil que sería terminar con todo». Los ojos de Tandy se abrieron. «No lo hice, obviamente», Marcus continuó. «En cambio, llamé a Raj. Él vino, me llevó a desintoxicación y luego a terapia. He estado yendo 3 veces por semana durante 3 meses y he tenido que enfrentar algunas verdades muy duras sobre mí mismo». Se inclinó hacia adelante, su expresión intensa. «Mi padre me dejó 50 millones, Tandy. ¿Sabes cuánto he gastado en estos 3 meses? Menos de 100,000 rands. Me mudé a un apartamento de 2 habitaciones. Vendí mis autos y compré un Toyota usado. Dejé de ir a clubes, de comprar ropa cara, de vivir como si el dinero fuera infinito. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque quiero que sepas que estoy cambiando. Y porque vine a pedirte un trabajo». Tandy parpadeó, segura de haber escuchado mal. «¿Un trabajo?» «Sí, en Van der Merwe Mining. No en una posición ejecutiva, no en la junta. Quiero trabajar desde abajo. Recursos humanos, operaciones, lo que sea. Quiero aprender el negocio como mi padre lo hizo, como tú lo estás haciendo. Quiero ganarme el derecho de estar aquí». Tandy se recostó en su silla, estudiándolo. Podía ver la sinceridad en sus ojos, pero también la comprensible duda. ¿Era este cambio real o simplemente otro acto de manipulación? «Dame una razón para confiar en ti», dijo finalmente. Marcus asintió, como si esperara la pregunta. «No puedo darte una, no con palabras. Solo puedo mostrártelo con tiempo y acciones. Pero te diré esto. Estos últimos 3 meses han sido los primeros en mi vida adulta donde me he sentido real. Como si finalmente estuviera viviendo en el mundo real, no en una burbuja de privilegio. Y es aterrador, pero también es liberador». Se puso de pie. «No espero una respuesta ahora. Tómate el tiempo que necesites. Si decides que no quieres tenerme cerca, lo entenderé. Has construido algo bueno aquí desde que asumiste tu posición. Las nuevas iniciativas de seguridad que implementaste, el programa de becas, el aumento salarial para los trabajadores de nivel de entrada. Mi padre estaría orgulloso». «Espera». Tandy también se puso de pie. «No he dicho que no». Marcus se detuvo. «Tomás ha estado diciendo que necesitamos a alguien en el Departamento de Relaciones Comunitarias», continuó Tandy.
Alguien que pueda conectar con las comunidades locales alrededor de nuestras minas, entender sus necesidades, construir puentes. Es un trabajo difícil, mal pagado para alguien de tu trasfondo, y requerirá viajar a lugares que probablemente nunca has visitado. Lo haré, dijo Marcus inmediatamente. Cuando quieras que empiece. Hay condiciones. Primera, el salario es de 30,000 rands al mes, igual que cualquier otro empleado de nivel de entrada en ese departamento. Segunda, reportarás directamente a Thomas, y él me informará de tu progreso mensualmente. Tercera, al primer signo de tu viejo comportamiento, de tratar mal a alguien, de arrogancia, estás fuera. ¿Entendido? Perfectamente. Y Marcus, Tandy caminó alrededor del escritorio hasta quedar frente a él. No estoy haciendo esto porque te haya perdonado completamente. Todavía me duele lo que hiciste, pero estoy haciendo esto porque creo en segundas oportunidades. Tu padre me dio una, a pesar de que nunca lo conocí. Lo mínimo que puedo hacer es darte una a ti. Marcus tenía lágrimas en los ojos. No te decepcionaré. Eso espero. Empieza el lunes. Después de que Marcus se fue, Tandy se quedó mirando por la ventana durante mucho tiempo. La ciudad se extendía ante ella, una mezcla compleja de riqueza y pobreza, esperanza y dificultad, pasado y futuro. Su teléfono sonó. Era su madre. «Hola, mamá. Hija, ¿cómo estuvo tu día?» «Interesante». Tandy sonrió. «Muy interesante. ¿Cómo estás tú?» «Bien, bien. El doctor dice que mis niveles de azúcar están mucho mejores. Y adivina qué, las vecinas vinieron a tomar té esta tarde. Trajeron escones caseros». Escuchar la felicidad en la voz de su madre hizo que los ojos de Tandy se llenaran de lágrimas. Su madre, que había trabajado tan duro durante tantos años, que había sacrificado tanto, finalmente tenía paz. «Me alegro mucho, mamá». «Tandy, a veces todavía no puedo creer que esto sea real, que vivamos así ahora. Es real, mamá, y lo merecemos. Papá lo habría querido así». «Sí», la voz de Nomsa se suavizó. «Tu padre estaría muy orgulloso de ti. Y el señor Johannes también». Después de colgar, Tandy abrió su laptop y comenzó a revisar los documentos para la próxima reunión de la Junta. Había una propuesta para expandir el programa de becas, otra para mejorar las viviendas de los trabajadores cerca de las minas, y una tercera para implementar nuevas tecnologías de seguridad. Cada decisión que tomaba ahora afectaba las vidas de miles de personas. Era una responsabilidad enorme, aterradora incluso, pero era una que estaba determinada a tomar en serio. 6 meses después, la sala de juntas de Vander Merwe Mining estaba llena para la reunión trimestral. Tandy se sentó en su lugar habitual, ahora con confianza que había sido impensable un año atrás. A su izquierda estaba Thomas, a su derecha Peter Botta, quien había aceptado unirse a la junta como asesor legal principal. Las presentaciones del trimestre fueron positivas. Ganancias estables, mejoras en seguridad que habían reducido los accidentes en un 40%, satisfacción de los empleados en máximos históricos. Cuando llegaron a los informes departamentales, Thomas se puso de pie. También quiero destacar el trabajo excepcional de nuestro Departamento de Relaciones Comunitarias. En los últimos 6 meses, hemos establecido programas educativos en 5 comunidades mineras, construido 2 clínicas médicas y establecido un diálogo continuo con líderes locales. Mucho de este éxito se debe al liderazgo de Marcus Vander Merwe, quien ha demostrado un compromiso y una comprensión de estas comunidades que superó todas las expectativas. Tandy miró hacia donde Marcus estaba sentado en la parte de atrás de la sala con otros gerentes de departamento. Él no sonrió ni buscó reconocimiento, simplemente asintió modestamente. En los últimos 6 meses, Tandy lo había visto transformarse genuinamente.
Llegaba a la oficina antes que la mayoría, se quedaba hasta tarde, pasaba semanas en los sitios mineros, viviendo en las mismas condiciones que los trabajadores. Más importante aún, había escuchado historias de trabajadores sobre cómo Marcus los trataba con respeto, cómo realmente escuchaba sus preocupaciones, cómo había dejado de ser el hijo mimado del jefe para convertirse en alguien que entendía el trabajo real. Después de la reunión, Marcus se acercó a ella en el pasillo. ¿Tienes un minuto? Claro. Caminaron hacia una sala de conferencias vacía. Marcus cerró la puerta y se volteó hacia ella. Quiero agradecerte, no solo por darme este trabajo, sino por verme como algo más que lo peor que he hecho. Todos cometemos errores, Marcus. Lo importante es qué hacemos después. Hay algo más. Marcus respiró profundo. He estado pensando mucho sobre esa noche en el restaurante, sobre ti perdiendo tu trabajo por mi culpa, y quiero intentar hacer algo al respecto. Sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó. ¿Qué es esto? Es un cheque por el monto que habrías ganado si hubieras seguido trabajando en The Golden Terrace durante el último año, incluidas propinas estimadas y bonificaciones. También contacté a Stefan, el gerente del restaurante. Admitió que te despidió injustamente bajo presión. Está dispuesto a ofrecerte una carta de recomendación corregida que declare claramente que tu terminación fue injusta. Tandy miró el sobre, abrumada. Marcus, no tienes que... Sí, tengo que hacerlo. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo intentar repararlo. Y si hay otras formas en las que pueda hacerlo, dímelo. Quiero ser mejor, necesito ser mejor. Tandy aceptó el sobre. Voy a donar este dinero al fondo de becas en nombre de mi padre. Me parece perfecto. Se quedaron en silencio por un momento y luego Tandy extendió su mano. Amigos, dijo simplemente. Marcus la estrechó, sus ojos brillantes. Amigos. Un año después, el auditorio de la Universidad de Johannesburgo estaba lleno de estudiantes, académicos y miembros de la comunidad empresarial. Tandy Mthembu, ahora vicepresidenta ejecutiva de Van der Merwe Mining, estaba en el escenario como oradora principal para la ceremonia de graduación de la Escuela de Negocios. Mientras esperaba su turno para hablar, pensó en el viaje increíble del último año y medio. Había completado su título en Administración de Empresas. La empresa había alcanzado máximos de rentabilidad, mientras simultáneamente mejoraba las condiciones de los trabajadores, y el fondo de becas que había establecido ya estaba apoyando a 100 estudiantes de comunidades mineras. Su madre, sentada en la primera fila, le sonrió con orgullo. A su lado estaba Elsie Pretorius, quien se había convertido en una figura de abuela para Tandy. Y en la fila de atrás, sorprendentemente, estaba Marcus, quien había venido a apoyarla a pesar de no tener ninguna obligación de hacerlo. El rector la presentó y Tandy subió al podio. Miró hacia el mar de caras jóvenes, estudiantes al borde de sus propios viajes. Hace 2 años, comenzó, yo era camarera. Trabajaba turnos dobles para ayudar a mantener a mi familia y pagar mi educación. Una noche, un cliente me humilló públicamente y me hizo perder mi trabajo. En ese momento, sentí que mi mundo se había acabado. Hizo una pausa, dejando que las palabras se hundieran. Pero lo que no sabía entonces era que a veces las cosas que parecen ser nuestro final son en realidad nuestro comienzo. A veces las dificultades no están ahí para destruirnos, sino para prepararnos para algo más grande. Continuó contando su historia. La revelación sobre Johannes van der Merwe, la herencia inesperada, el desafío de asumir responsabilidades para las que no se sentía preparada. Y luego habló de algo más profundo. Pero la lección más importante que he aprendido no es sobre dinero o poder,
Es sobrehumanidad. Es fácil ver a las personas como categorías, ricos o pobres, jefes o empleados, exitosos o fracasados. Pero la verdad es que todos somos solo personas, intentando encontrar nuestro camino, cometiendo errores, creciendo. Sus ojos encontraron los de Marcus en la audiencia. El hombre que me humilló esa noche ahora es mi colega y mi amigo. Se disculpó, hizo el trabajo duro de cambiar realmente y se convirtió en una mejor versión de sí mismo. Esa transformación fue posible porque alguien, su padre, amó lo suficiente como para decirle la verdad dura. Y porque cuando se le dio una segunda oportunidad, la tomó con seriedad. Su voz se fortaleció con convicción. Así que mi mensaje para ustedes hoy, jóvenes graduados a punto de entrar al mundo, es este. Son amables. Traten a cada persona que conozcan con dignidad y respeto, sin importar su posición o circunstancias, porque nunca saben quién terminará siendo su jefe, su colega o su amigo. Pero más importante, porque es lo correcto, trabajen duro. El privilegio puede abrir puertas, pero solo el trabajo duro y la integridad las mantendrán abiertas. Y finalmente, crean en las segundas oportunidades, para ustedes mismos cuando cometan errores y para otros cuando los cometan. El crecimiento es posible, el cambio es real, pero solo si estamos dispuestos a hacer el trabajo difícil de ser honestos con nosotros mismos. Terminó con una sonrisa. Un hombre que nunca conocí me dio la oportunidad de mi vida. No porque se lo debiera, sino porque creía en el potencial, en la justicia, en dar a otros lo que él nunca tuvo. Ese regalo cambió mi vida, y ahora es mi responsabilidad pasarlo adelante. La audiencia se puso de pie en una ovación. Tandy vio lágrimas en los ojos de su madre, orgullo en la cara de Elsie, y cuando sus ojos encontraron a Marcus, vio algo más: gratitud, respeto y la promesa silenciosa de que ambos continuarían honrando el legado de Johannes van der Merwe. Después de la ceremonia, mientras Tandy tomaba fotos con graduados y aceptaba felicitaciones, Marcus se acercó. Ese fue un discurso increíble. Gracias por venir. No me lo hubiera perdido. Hizo una pausa. ¿Sabes? Hay algo que nunca te dije. En los últimos meses he estado trabajando en un proyecto personal. Estoy escribiendo un libro sobre mi experiencia, sobre cómo el privilegio puede ser tanto una bendición como una maldición, sobre el viaje de despertar. Y quería preguntarte si estarías dispuesta a escribir el prólogo. Tandy lo consideró. ¿Cuál es el título? Marcus sonrió un poco avergonzado. La camarera y el heredero. Una historia de humildad y redención. Tandy se rió. Una risa genuina y cálida. Es un poco melodramático, ¿no crees? Quizás, pero es verdad. Está bien, dijo Tandy. Escribiré el prólogo, pero con una condición. ¿Cuál? Todas las ganancias van al fondo de becas. Marcus extendió su mano. Trato hecho. Mientras el sol se ponía sobre Johannesburgo, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, Tandy Mthembu se paró en los escalones de la universidad, mirando la ciudad que había sido testigo de su transformación. Desde las calles de Alexandra hasta las salas de juntas de Sandton, desde la humillación hasta el triunfo, había recorrido un camino que nunca imaginó posible. Pero más que el dinero, más que el poder, lo que valoraba era la lección que Johannes van der Merwe le había enseñado sin siquiera conocerla, que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que hace con lo que se le ha dado. Y esa era una lección que estaba determinada a vivir cada día de su vida. Nota final. Esta historia de Tandy y Marcus nos recuerda que la compasión, la humildad y el trabajo duro pueden transformar vidas. Que las segundas oportunidades son posibles cuando hay voluntad genuina de cambiar. Y que el legado más importante que podemos dejar no es nuestra riqueza,
sino el impacto positivo que tenemos en las vidas de otros. Johannes van der Merwe nunca conoció a Tandy en persona, pero cambió su vida para siempre. Marcus van der Merwe humilló a Tandy, pero encontró su propia redención al aprender de sus errores. Y Tandy, la niña de Alexandra que se convirtió en líder empresarial, demostró que con oportunidad, determinación y gracia, cualquier persona puede superar sus circunstancias y construir un futuro extraordinario. Porque al final, no somos definidos por dónde comenzamos, sino por a dónde decidimos ir.